Estamos trabajando con las clases gramaticales, les recuerdo. Y aquí les traigo un ejemplito para poner en contexto y volver a discutir por qué estamos trabajando justamente con este tema. ¿Qué dice ahí? Oscar Chilena ganó la película El No. Bueno, todos sabemos qué quiere decir, ¿no? O qué me motivó a escribir esas palabras ahí delante, y probablemente podemos inferir cuál es el significado, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con, con esas palabras que hay ahí adelante? A que la gente topo no ganó los Oscar ayer. Sí, qué pena. Le ganó el pulpo al todo. ¿Cierto? Sí. Bueno, si bien, bueno, como bien nos dice Carla, en efecto me estoy refiriendo a ese evento, pero todos, a pesar de que podamos interpretar lo que ahí se está diciendo, también tenemos claridad eh, que eso que está ahí delante realmente no es una expresión normal del español, ¿no? Si bien podemos inferir su significado, tal como hizo Carla recién, lo hacemos un poquito porque, bueno, hay palabras que no son significativas, como chilena, película, Oscar, ganó, bueno, y está muy presente además en la mente por el gusto de nosotros este evento que acaba de suceder. Entonces, hacemos la conexión inmediata. Sin embargo, esta expresión no sonaría rarísima si la escuchamos esta mañana en las noticias, por ejemplo. Si alguien, si un amigo nos llama y nos dice, Oscar Chilena ganó la película, él no, pensaríamos que tuvo un ataque cerebral o algo, ¿no? Pero no lo identificaríamos realmente con que nos está transmitiendo una noticia. Y eso es porque esta forma de ordenar estas palabras, uso de nuevo palabras aquí informalmente, como ya sabemos que es un término complicado. Bueno, la forma de ordenar estos elementos lingüísticos no corresponde realmente a un orden propio del español. ¿Cierto? ¿Cómo puedo ordenar estas palabras para que efectivamente sean, conformen una expresión propia del castellano? ¿Alguna opción? Película chilena no ganó el Oscar. Eso, la película O chilena. justo lo escribieron. Ah, perfecto. La película chilena no ganó el Oscar, ¿cierto? ¿Hay alguna otra forma de ordenar esas palabras de manera que conformen una expresión del castellano? Esto es muy parecido a un ejercicio que hicimos, ¿se acuerdan? En nuestras primeras clases con me gustas cuando callas porque estás como ausente, muy parecido a eso. ¿Hay alguna otra forma de ordenarlo acá? ¿No ganó el Oscar la película chilena? Verdad, no ganó el Oscar la película chilena. Eso también es una forma posible. No ganó el Oscar la película chilena. Y quizás, no sé, aunque ya es un poco más rebuscado, le pierda todo el Oscar, No ganó oh, ¿cierto? la película chilena. Claro, como dice Sofía en el chat, la película no chilena ganó el Oscar, claro, aunque en ese caso se está refiriendo a otro evento distinto, ¿cierto? Relacionado con este, pero distinto. Eh, entonces, si bien hay algunas posibilidades de combinación, bueno, este es un ejemplo que ustedes ya conocen, la verdad es que no se pueden poner las palabras como al azar completamente, ¿no? Uno no puede tirar las palabras para arriba, así como si fueran que estuvieran cada una en una etiqueta y esperar que cuando aterricen formen una expresión en el español, sino que tienen que tener un cierto orden. Esto lo decíamos nosotros también nosotros en las primeras clases para indicar que una lengua, en esencia, no solamente está formada por palabras, a pesar de que ya sabemos que las palabras también son problemáticas, sino que también por reglas, ¿cierto? Que nos dicen cómo tenemos que ordenar estos términos, estas unidades, para formar expresiones que sean propias de nuestra lengua. Eh, ¿Y por qué traigo esto a colación? ¿Por qué les recuerdo este ejercicio?
Porque generalmente las reglas que conforman las gramáticas y que los gramáticos en realidad inician para dar cuenta de cuáles son estas estructuras y estas reglas que todos los hablantes tienen en sus mentes, típicamente han hecho alusión en la historia de la lingüística y en la historia de la gramática a estas categorías gramaticales que son las que hemos estado estudiando. Es decir, típicamente las reglas que encontramos descritas no son cosas como la siempre va antes de película, película va siempre antes de chilena y cosas así, sino que típicamente hacen relación a categorías tales como sustantivos, adjetivos, y se dice, por ejemplo, que el adjetivo típicamente en español va pospuesto al sustantivo. Es decir, que el orden típico que tiene un sustantivo como película y un adjetivo como chilena es que el sustantivo aparece antes y el adjetivo aparece después. Y si tenemos además un artículo como la, típicamente el orden que aparece es artículo, sustantivo, adjetivo. Lo que podemos ver más o menos replicado también aquí. El, que es un artículo, y Oscar, que es un sustantivo, por ejemplo. Es decir, que generalmente las reglas que tenemos, reglas descriptivas, recuerden, que tratan de describir cómo realmente las personas hablan, cómo nos expresamos en una lengua, típicamente son, en la gramática, ¿no? Son reglas que no hacen alusión a palabras individuales, sino que típicamente hacen alusión a categorías. Determinantes, artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, y todas esas que conformaban esa lista tan numerosa, de límites más o menos difusos, que varía de autor en autor, que hemos llamado categorías gramaticales. Bueno, justamente a propósito de esto, al hecho de que las categorías gramaticales no hay un acuerdo general sobre cuáles son, cuántas son, cuáles son sus límites, cómo definirlos de manera precisa, nos hicimos la pregunta de si podíamos nosotros hacer esto de obviar las categorías gramaticales y no trabajar con ellas. Y nos planteamos un ejercicio, recuerden, que fue tratar de dar cuenta de 3 expresiones, que eran ese músico famoso comentó en las noticias, y gato blanco rompió un jarrón, y 3 delincuentes armados asaltaron un minimarket, con la condición, yo les daba en ese ejercicio, de que lo trataran de hacer sin recurrir a categorías gramaticales. Y un grupo de ustedes efectivamente lo hizo. De hecho, lo hizo describiendo, primero abreviando las palabras, pero en realidad este paso no lo podemos saltar, porque son solamente etiquetas, pero que refieren cada una a la palabra con su letra inicial y su letra final. Y lo que hicieron fue decir, bueno, sencillamente, entonces, para darle la instrucción a un robot, ¿se acuerdan que era la instrucción original o un sistema de inteligencia artificial, de que produjera estas 3 expresiones? Lo que la manera más sencilla de hacerlo sería, bueno, asumiendo que esta máquina tiene cada una de sus palabras en su base de datos, en su memoria, decirle, bueno, para crear la primera oración, vamos a ponerle aquí, la oración 1, pon primero S, después pon músico, después pon famoso, después pon comentó, después las, y después noticias. Para crear la oración 2, pon primero mi, después gato, después blanco, después rompió, después un y después jarrón. Y para crear la oración 3, primero pon 3, después delincuentes, después armados, después asaltaron, luego un y finalmente minimarket. Y en efecto, eso habilitaría a la máquina, a este sistema de inteligencia artificial, para crear estas 3 oraciones del español. ¿Cierto? Sin embargo, la mayor parte de ustedes no hizo esto, ¿cierto? Que sería la solución probablemente más sencilla y la que se le ocurriría primero a un ingeniero para resolver el problema porque es la más práctica, sino que lo que hicieron fue clasificar algunas partes de estas expresiones. Por ejemplo, en esta primera propuesta, ese músico, mi gato y 3 delincuentes lo clasificaron con una etiqueta que era hacedor. Y luego otras, por ejemplo, famoso o no famoso, blanco o no blanco, etc., como características. Luego otras palabras que efectivamente aparecían acá, como comentó, rompió, asaltaron como acción.
Y finalmente, expresiones como las noticias, un jarrón, etcétera, que efectivamente son parte de estas expresiones originales, como afectado. Y luego entonces, lo que hicieron en esencia entonces fue establecer categorías. Por ejemplo, en esta primera propuesta se establecieron 4 categorías: hacedor, características, acción y afectado. Y luego la regla de combinación no tomaba en cuenta las palabras individuales, como acá, sino que la idea es que cualquier oración de las 3 que teníamos propuestas podía ser construida con esta sola regla. Primero un hacedor, luego una característica, luego una acción y luego un afectado. Y muy parecido este otro ejemplo, ¿no? En este caso teníamos en vez de 4, 5 categorías: acción, contextualización, ente, características y determinadores. ¿Cierto? 5 categorías, y la regla en este caso era primero un determinador, luego un ente, luego una característica, luego una acción y luego una contextualización. ¿Ven? Entonces, lo que parece que tenemos como una especie de tendencia natural a que cuando queremos establecer reglas, no las hagamos de esta manera, que fue lo que yo les había pedido en un principio, que era hacer reglas individuales para cada una de las construcciones, sino que tendemos una tendencia natural a hacerlas como a establecer categorías. Entonces, una primera justificación que podemos tener ante ese cuestionamiento que teníamos de si es necesario tener categorías gramaticales, dado el problema de la definición del término, es que parece ser que, en esencia, cuando nosotros, hay una tendencia natural a establecer estas categorías, que parece ser una tendencia natural de nosotros como analistas, como científicos, como estudiosos de la lengua, a que para describir una realidad no la hagamos de manera casuística, es decir, yendo a cómo se escribe cada una de las oraciones, cómo se expresa cada una de las oraciones, sino que tratando de establecer patrones que las regularicen. Eso es porque es bastante claro que estas 3 expresiones, este músico famoso comentó en las noticias, mi gato blanco rompió un jarrón y 3 delincuentes armados asaltaron un minimarket, si bien dicen cosas bastante distintas entre sí, como que siguen un patrón bastante común, ¿no? Y eso habilitaba a establecer justamente este tipo de reglas. Si nosotros hiciéramos, tal como fue la propuesta de un grupo de ustedes, que fue siguiendo las instrucciones, insisto, establecer una regla para la oración 1, otro para la oración 2 y otro para la oración 3, propuesta que nos evita la idea de categorías, es claro que estamos perdiendo algún tipo de generalización, ¿cierto? Porque estas 3 expresiones siguen un patrón que es bastante evidente, que es un patrón parecido, por lo menos evidente para quienes hablamos esta lengua. Entonces, al hacer esto, perdemos una parte de generalización que nosotros como analistas, que nosotros como científicos, detectamos como algo importante. De hecho, gran parte de hacer ciencia es justamente establecer generalizaciones, establecer patrones que se van repitiendo y que tratan de describir y luego explicar los fenómenos del mundo. En eso se diferencia justamente la ciencia de otras disciplinas, en que no trata de explicar cada fenómeno en particular, o describir cada fenómeno en particular de manera aislada, sino que justamente trata de establecer generalizaciones que luego puedan ser explicadas por medio de reglas lo más simples posibles. Entonces, una propuesta como la que yo le pedí en un principio tiene el defecto de, al no tener categorías, al no establecer categorías, pierde la posibilidad de generalizar. Pero ustedes, que tienen una tendencia natural, ya una mente evidentemente muy científica, muchos de ustedes efectivamente, a pesar de que yo les había pedido que no lo hicieran, establecieron categorías justamente porque captaron que había ahí generalizaciones que se podían hacer. Otro punto interesante de la generalización, o del establecer reglas de este estilo usando categorías, es que nos permite ser un poco más creativos. ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de reglas, como las que tenemos acá, que no hace referencia a categorías gramaticales,
si bien son muy útiles y específicas para dar cuenta de estas tres expresiones, están necesariamente limitadas a estas tres expresiones. Si yo añado otra expresión, como por ejemplo, aquí tenía una preparada. El político cuestionado anunció su renuncia. Y ustedes ya intuyen que tiene un patrón, de hecho, muy parecido a las anteriores, pero que en realidad, con las palabras que tiene son muy distintas. Si yo siguiera este primer método, la única forma que tendría de describirle a este sistema de inteligencia artificial, a este robot, ¿no?, cómo tiene que crear esta oración, sería crear otra regla nueva. Y decir, para crear esta cuarta oración, tienes que primero poner el, luego la palabra político, luego la palabra cuestionado, luego la palabra anunció, luego la palabra su, y finalmente la palabra renuncia. Es decir, tendría que crear otra regla distinta para describir esta nueva expresión. Había una manito levantada y enseguida le doy la palabra de José. Enseguida te doy la palabra, José. En cambio, con este tipo de reglas, que hace uso de categorías, yo no tengo que crear una regla nueva. ¿Cómo resuelvo el problema de el político cuestionado anunció su renuncia? ¿Cómo le daría ahora la instrucción a este sistema robótico para que pudiera crear esta expresión, por ejemplo, con esta propuesta? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Presentarle la situación. ¿Cómo, María Magdalena? No, lo escuché muy bien. Presentarle la situación. Uy, no, de nuevo no te entendí bien, disculpa. Ay, no sé, quizás está malo esto. No, ahora te digo. Presentarle ¿Ya? la situación. Ah, Es presentar. que no sé cómo funcionaría como que lo diga sin decirle exactamente cuál es la frase, porque lo que se me viene a la cabeza es como presentarle la frase y que lo divida. Ah, Pero bueno, eso sería como para quizás pedirle que la analizara. Pero en este caso, recuerda que las sí, instrucciones que estábamos teniendo era como cómo instruir a esta máquina para que produzca estas oraciones. sí, ¿Cómo- por eso lo que se me ocurre es que no ser un experimento, como someter al robot a distintas situaciones y que identifique esas características. Ya, lo que pasa es que tú estás yendo un paso más allá. Es decir, Ah, estás chuta. en la idea de que el robot sea capaz de deducir por sí mismo cuáles son esas palabras y su significado, cuestión que en esencia es muy difícil. No, yo estoy pensando en algo mucho más simple, tú te fuiste a algo más elaborado. Claro, como dice Sofía, o como dice José Pablo en el chat, claro, bastaría con estas nuevas unidades lingüísticas que yo añadí aquí, ponerlas en este listado de categorías. Por ejemplo, el político tendría que ser uno de los hacedores, el político. Eh, una de las características tendría que poner aquí cuestionado. En acción tendría que poner anunció. Y finalmente en afectado, tu renuncia. Es decir, solamente tendría que añadir estas unidades lingüísticas, palabras, o en algunos casos un poquito más de una palabra, eh, a esta base de datos de las categorías que el robot ya tiene. El robot ya tiene 4 categorías, y cada categoría conformada por un conjunto de unidades lingüísticas y una sola regla. En este caso bastaría con agregar alguna de estas unidades a las categorías sin necesidad de cambiar la regla. De hecho, la regla sigue siendo eficaz para poder dar cuenta ahora de el político cuestionado anunció su renuncia. ¿Se entiende, chicos? José Pablo, perdón, tenía la mano levantada hace un buen rato, por favor. Cuéntenos. Una duda. O sea, hasta el momento estamos hablando únicamente de las categorías, pero me llama la atención qué es lo que evita que el robot diga, ese músico blanco asaltaron su renuncia, Tienes con toda la lo que razón. tenemos. Bueno, qué buena pregunta. Ya, de hecho, ¿Alcanza con categorías para lograr eso? ya, ¿O ya es como... qué buena pregunta. Ya, ¿cuál era el ejemplo que diste?
Ese músico blanco asaltaron su renuncia. Ya, ya, voy a hacer una pequeña modificación, porque si recuerdan, la clase anterior dijimos que no nos íbamos a complicar la vida con el problema morfológico de las concordancias y eso. Porque en efecto, eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero ahora estamos tratando de hacer esto un poco simplificadamente para poder empezar a abordar el problema. Entonces voy a hacer una pequeña modificación. Y era ese músico blanco, ¿cierto? ¿Cómo seguía, José? Asaltaron su renuncia. Es el Perfecto. primero, después el segundo, el tercero. Perfecto. En vez de poner asaltaron, que nos da un problema, pero es un problema morfológico en el que no voy a entrar ahora, voy a poner asaltó para saltarnos el problema. ¿Ya? Pero el resto lo voy a mantener igual. Claro. José nos pregunta, y la pregunta es re interesante, ¿qué le impide a este robot, ¿cierto? Que dice que tiene en su mente estas 4 categorías, y esas 4 categorías están conformadas por estas unidades y una sola regla, ¿qué le impide formar la expresión ese músico blanco asaltó su renuncia? La verdad es que nada se lo impide. Tienes toda la razón. Esta, de hecho, sería una expresión posible para ese robot. Claro, María Magdalena nos dice en el chat que, claro, el sentido común se lo podría evitar, pero las máquinas no tienen sentido común. De hecho, no razonan. No como los seres humanos, sino que siguen instrucciones. Así que no podemos confiar en el sentido común de las máquinas, a no ser que en algún momento lo desarrollen. Así que nada se lo impide, pero algo interesante pasa acá. En efecto, ese músico blanco asaltó su renuncia, y viene una expresión algo extraña, no es una expresión agramatical del español. No es una expresión imposible. Es una expresión sin significado, si ustedes quieren. Es una expresión anómala semánticamente. Pero de hecho, es una expresión posible de construir en castellano, que la podríamos encontrar quizás en un poema surrealista, por ejemplo, o algo así. Pero hay algo en ella que nos dice, esto es castellano, a pesar de que no tenga un significado. Yo les hablé hace un tiempo de esa expresión de Chomsky, que era, perdón, no las ideas incoloras, ¿se acuerdan? Duermen furiosamente. Bueno, él lo hizo en inglés, pero este es el equivalente en castellano, ¿no? Cuando Chomsky planteó ese ejemplo, uno de sus motivos para plantear justamente este ejemplo era dar cuenta de que existen expresiones en las lenguas que no tienen sentido y que incluso y no pueden tener sentido, porque como en este caso son contradictorias, no solo absurdas, sino contradictorias entre sí, pero que igualmente corresponden a expresiones que están bien formadas en la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas incoloras duermen furiosamente, a pesar de que no tiene sentido, de que es absurdo, de que incluso es imposible atribuirle un significado a la expresión, igualmente suena bien en castellano. Es una expresión posible del castellano. Y lo mismo pasa con ese músico blanco asaltó su renuncia. Es una especie de las ideas incoloras duermen furiosamente. Claro, aquí hay anomalías semánticas, por supuesto, porque no es, si bien un músico puede ser blanco, ahí no hay ningún problema, es raro que la renuncia sea algo que se asalte. Ahí hay una incompatibilidad entre asaltar y renuncia. Pero eso es un problema semántico, de incompatibilidad semántica entre los elementos. De hecho, ¿se acuerdan ese ejemplo del caballo que revoloteaba? ¿Se acuerdan cuando estábamos revisando los objetos de estudio de las diferentes disciplinas de la lingüística? Claro, un caballo que revolotea es algo parecido a esto. Si yo digo, hay un caballo revoloteando en el patio, es una expresión anómala desde el punto de vista semántico, porque nosotros, como decíamos en esa clase, sabemos que los caballos no revolotean. Pero desde el punto de vista gramatical, eso está bien formado. Sabemos que eso podría ser español. A diferencia de, lo borré, pero a diferencia de Oscar, él ganó película chilena, no, que sabemos que eso no está bien formado desde el punto de vista de las reglas gramaticales del español. Aunque no sepamos explicar por qué, intuitivamente eso nos suena mal. No solamente absurdo, no solamente surrealista, si ustedes quieren, como ese músico blanco asaltó su renuncia, sino que suena como a no español. Simplemente eso no es gramatical. No es algo que un hablante del español pudiera llegar a decir en ningún contexto.
ni siquiera en un contexto poético como este. Entonces, esto nos muestra algo súper choro, y es que no solamente este tipo de reglas que hace que recurre a categorías es capaz de dar cuenta de una oración como esta sin tener que crear una regla nueva, sino que simplemente añadiendo unidades lingüísticas a este inventario que ya tiene, que es una operación bastante más simple que crear una nueva regla, sino que además es más creativo, porque me permite crear oraciones en que yo no había pensado cuando hice originalmente este ejemplo, y que en efecto también funcionan bien en español. En cambio, si seguimos en la orientación, la propuesta de no hacer caso, no hacer uso, perdón, de categorías gramaticales, para crear esta quinta oración, ese músico blanco asaltó su renuncia, tendría que crear una quinta regla, que sería primero luego músico, luego blanco, luego asaltó, luego su renuncia. Es decir, una propuesta que implique categorías gramaticales como hacedor, características, acción, afectado, etc., o cualquier otra categoría, me permite liberarme de esta necesidad de crear una nueva regla para describir cada una de las expresiones posibles, y me permite crear muchísimas más que las que tenemos acá. Incluso algunas que puedan resultar absurdas desde el punto de vista de la interpretación semántica, pero que están bien formadas desde el punto de vista de la intuición gramatical. ¿Cuál otra podría crear, de hecho? Haciendo uso de estas reglas, de estas categorías en realidad, y de esta regla única que acá se presenta. ¿Qué otra combinación sería posible? Yo le voy a poner una, a ver. Mira, mi gato armado. De bueno. Tengo la misma idea. El minimal. ¿Qué les parece? Bueno, esa también es mega absurda, pero es un poquito más fácil de imaginársela, ¿no? Igual nos genera risa porque pensamos en un gato así, un gato terrorista o algo parecido, ¿no? Un gato ratero, nos dice Carla en el chat. Bien, entonces, este sistema de poner categorías y una regla, que era en esta propuesta, me permite crear otras expresiones que son posibles del español. Un poco más o menos absurdas, pero completamente posibles. ¿Alguna más? 3 delincuentes no famosos. 3 delincuentes no famosos. Vamos a poner famosos no, porque no lo habíamos puesto, así que mejor lo voy a sacar de acá, porque la original no lo tenía, ¿no? Ok. Ya, 3 delincuentes Delincuente famoso. ¿Ya? Comentaron las noticias. Perfecto. Y esta, a pesar de que nos podría llamar la atención, ¿cierto? Es un poco chocante quizá, pero si la viéramos en un titular de diario o en un tweet, bueno, nos parecería llamativo, pero completamente posible, ¿no? Lo importante, de nuevo, es que todo esto, todas estas, ¿no? estas que hemos creado ahora recientemente, el músico blanco asaltó su renuncia, mi gato armado rompió el minimarket, 3 delincuentes famosos comentaron la noticia, todas son posibles de hacer con este inventario que tenemos aquí y esta regla única que hemos propuesto acá. Sin embargo, si quisiéramos describir mi gato armado rompió el minimarket sin hacer uso de categorías gramaticales, tendríamos que crear una nueva regla, que la oración 6 ahora está formada por mi, más gato, etc., ¿no? Y lo mismo para cada una de las que quisiéramos hacer después. Entonces, es claro que es mucho más probable que en una lengua las palabras o las unidades lingüísticas se agrupen en ciertas categorías y que las reglas que la gramática contiene y que nos permite formar expresiones en una lengua hagan referencia a esas categorías más que a unidades individuales. Justamente porque nos permite generalizar, y eso es bueno desde el punto de vista del analista, del científico, pero sobre todo porque nos permite dar cuenta de algo que es efectivo en la lengua y que
es la capacidad creativa de las lenguas, ¿no? Nos permite crear oraciones, muchas oraciones, sin tener que crear una regla específica para cada una de ellas, cuestión que sería muy dificultoso. Voy a volver sobre este punto enseguida. María Magdalena. Ay, no, se subió sola. Ah, perdón, ok. Bueno, les decía recién que un problema, de hecho, que es bastante evidente ya a estas alturas de esta propuesta, que no incluye categorías gramaticales, es que para cada nueva expresión que yo pueda formar, en que en algunos casos añadí un elemento al inventario, pero en otros simplemente usé elementos que ya estaban contenidos en este inventario, tenía que crear una nueva regla. Si nos trasladamos ahora, dejamos de pensar en el robot y pensamos en los seres humanos, eso implica una capacidad de almacenamiento en mi mente, en mi memoria y en mi sistema cognitivo de una cierta cantidad de reglas. Si efectivamente nosotros no tuviéramos una especie de elemento equivalente a categorías lingüísticas y las reglas de la gramática que nos dicen cómo podemos ordenar las unidades lingüísticas para formar expresiones posibles, expresiones bien formadas en una lengua, fueran de este estilo, es decir, una regla específica para cada una de las oraciones posibles, tendríamos que entonces tener una gran cantidad de memoria para almacenar todas las reglas posibles. ¿Cuántas oraciones son posibles de ser creadas en una lengua? ¿Cuántas oraciones son posibles de crearse en el español? Otra manera más simple de formular la pregunta. ¿Cuántas oraciones tiene el español? O cualquier lengua, si ustedes quieren. En realidad esto es válido para cualquier lengua. En el rango de millones, 1000 de millones. En el rango de millones, miles de millones. La verdad es que no. Te quedas corto, Carlos. Sí. Ay, No no. son... ¿Cuántas palabras hay, profesor? ¿Perdón, ¿Existen? Pietro? ¿Cuántas palabras existen aproximadamente? Eso en realidad no es fácil de contar, no es fácil de establecer. Pero supongamos, te voy a dar una cifra, un poquito larga, pero quizás posible. Supongo que el español tenga 100.000 palabras. Ya. ¿Cuánto dirías tú a partir de eso que son las oraciones posibles en castellano? Eh, mm, ¿Cómo lo estás calculando? Calculadora, profesor. Estoy ¿Y qué algoritmo estás usando para calcularlo? elevarlo como... es que se me olvidó cómo se hacía cuando era la probabilidad. Pero recuerda que, y eso nosotros lo vimos en la primera clase, que la manera de combinarlo no es probabilística. Esto no es como, por ejemplo, eh, no es como eso de ejercicio, ¿no? Que teníamos que ver cuántas formas había de sentar a las personas alrededor de una mesa, cosas de ese estilo. Sino que acá hay ciertas maneras de combinar las expresiones que son posibles, como ese músico famoso comentó en las noticias, etcétera, y otras que son imposibles, como las comentó famoso músico ese noticias. Y ese orden, esa combinación sería posible desde un punto de vista factorial, por ejemplo, desde un punto de vista estadístico, pero es un orden posible desde el punto de vista gramatical. Claro, hay varios de ustedes que ya en el chat me pusieron la respuesta infinitas, y esa es efectivamente la respuesta. La cantidad de oraciones que hay en el español y que hay en cualquier lengua es infinita. No solamente millones, no solamente miles de millones, no trillones, porque incluso eso es es un número limitado. La verdad es que las oraciones del español y de cualquier lengua son infinitas. ¿Saben cómo lo podemos probar? ¿Se acuerdan algunos de ustedes cómo se prueba de manera sencilla que el conjunto de los números naturales es infinito? No. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Pero, Bueno, pero no sé si no estoy muy segura.
ver. Yo creo que en este caso en específico sería por el hecho de que siempre habrá nuevos términos que se Después, van a añadir. no habíamos ido al ejemplo de los números naturales. Y alguien quería dar una propuesta a propósito de eso. Escuché una voz femenina hace un ratito. Me dijo que no estaba muy segura, Ay, pero yo dije de que no estaba segura cómo representarlo. O sea, es como materia que medianamente me acuerdo, pero no estaba muy segura. ahora, te voy a poner un ejemplo, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan de? Ustedes son muy jóvenes, pero ¿han visto alguna vez El Chavo del Ocho? Sí, Muy Sí, bien. profe. Un capítulo en un episodio del Chavo del Ocho, el Chavo está peleando con Kiko, está compitiendo en realidad con Kiko para, no sé, creo que era para jugar con una pelota, y le dice ya, vamos a jugar un juego y el que gane juega con la pelota. Y el Chavo le dice ya, al Kiko, piensa en un número. Y el Kiko dice ya, el 9. Y el Chavo dice 10, gané. ¿No? Bueno, en ese tiempo era sí, gracioso. Está bueno. sí. Bueno, Profe, un procedimiento para probar que los números naturales son infinitos. ¿Cuál es? Ujú. ¿se refiere a que siempre va a haber un número mayor que el anterior? Exacto. Yo no puedo pensar en el número más grande que existe, porque por más que sea ese número más grande, siempre va a haber un número mayor que ese. Bueno, ¿cuál es el número más grande que ustedes puedan pensar? Bueno, El después, infinito. claro, es que el infinito no es un número. Ah, El infinito es un término. 324 millones 700, eso como la Teletón, ¿no? 322 millones 222.321. Y claramente ese no es el número más grande porque yo le puedo sumar 1 y el número resultante de eso sería un número mayor que el número que acabo de mencionar. Y por eso, porque siempre puedo hacer esa suma de 1 más al número más grande que yo pueda pensar, es que la cantidad de números naturales es infinita. Y como Francisco nos pregunta en el chat, siempre puede haber una oración mayor. Se lo voy a probar. Si yo tengo una oración como por ejemplo, no, de hecho, este es un ejemplo que pone Steven Pinker en un libro que se llama El instinto del lenguaje, que se lo recomiendo porque es un libro de lingüística introductorio que presenta muy introductoriamente los términos, el mundo de la lingüística y muy entretenido además. Bueno, él dice que en el libro Guinness de los Records se menciona que existe la oración más larga del inglés. Y la oración más larga del inglés está en una novela según este libro, ¿no? En una novela de James Joyce, que creo que es Finnegan's Wake. Y que es una oración que da una de las protagonistas de la novela. Yo no le digo Finnegan's Wake porque Joyce se me hace muy pesado. He tratado como 3 veces de leer un Ulises y nunca avanzo de la página 10. Es terrible. Así que varios de ustedes me van a superar en eso probablemente. Bueno. Sin embargo, ese récord que aparece en ese libro, en el libro Guinness de los Récords, es muy fácil de romper. Porque imagínense que esa oración diga algo así como, no sé, las personas que acuden al dentista, estoy poniendo cualquier tontera, no conocen el verdadero secreto. Ya, ya. Supongan que ese sea el inicio de esa oración y que esa oración no sé, se alargue por 3 páginas. Esto sería una oración, voy a poner ahí, que esto dura 3 páginas, ¿no? Eso sería una buena candidata, ¿cierto? A hacer la oración más larga de una lengua, a hacer la oración más larga del español. Pero bastaría con que yo dijera, eh, Carlos dice que las personas que acuden al dentista no conocen el verdadero secreto que hay, y esa oración ya sería más larga que esa oración que yo proponía antes como la más larga. Pero eso sería un récord muy fácil de romper de nuevo, porque alguien podría, no sé, voy a tomar aquí a Constanza.
Constanza podría decir, Constanza dice, y Carlos dice, que las personas, bla, bla, bla. Y eso sería más largo todavía. Pero de nuevo, alguien podría decir, bueno, ¿a quién le importa que Constanza dice que Carlos dice? Y eso sería más largo todavía, ¿no? Es decir, no hay ninguna oración más larga del español, porque siempre puedo ponerle, siempre puedo, puse pintilta, era importa, perdón, porque siempre puedo incrustar esa oración que yo creé dentro de otra oración mayor, que es entonces una oración distinta. Es decir, el número de oraciones es completamente infinito en una lengua, y lo probamos de esta manera que es más o menos parecida, ¿no? Equivalente a cómo podíamos probar que no había un número más grande que otro. No hay una oración mayor, no existe la oración más larga de una lengua, porque siempre puedo crear una oración más larga añadiendo simplemente cosas como alguien dijo que, por ejemplo, es decir, incrustando esta oración inicial en una más grande. Bueno, de hecho, algunos lingüistas han llegado a afirmar que cualquier oración que ustedes oyen a lo largo del día es probablemente la primera vez que la oyen. Y esa oración es muy probable que nunca se vuelva a decir exactamente de esa misma manera. Lo que realmente resulta impactante, ¿no? Y casi mágico. Bueno, volviendo al tema anterior. ¿Por qué esta conciencia, que yo les pido que me crean, y bueno, ya lo hemos podido demostrar, de que las oraciones de una lengua son infinitas, es un problema para este tipo de propuestas? Bueno, es bastante evidente, ¿no? Si nosotros tuviéramos que tener una regla específica, como hemos ido proponiendo acá, para cada una de las oraciones que son posibles de crear en una lengua, tendríamos que tener entonces una cantidad infinita de reglas para poder dar cuenta de esa cantidad infinita de oraciones que una persona es capaz de decir. ¿Por qué eso es imposible? ¿Se les ocurre? ¿Por qué tener una cantidad infinita de reglas es una imposibilidad? ¿Que no habrían reglas? Voy a ponerle... ¿Cómo estarían todas? Perdón, ¿quién habló primero? Magdalena, parece, y luego Benjamín. ¿Por qué no habrían reglas? ¿Por qué no había, perdón? No habrían reglas. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que habría infinitas reglas, es justamente lo contrario de decir que no habría ninguna regla, ¿no? Pero si se permite una infinidad de cosas. ¿Ya? Ah, no. Olvídelo. Ok. No es esa la razón. Benjamín. No, yo decía porque no daría abasto a la memoria. Exacto, esa es la razón, ¿cierto? Estamos pensando, ya sea en un sistema artificial de inteligencia o en nuestro propio sistema cognitivo, el sistema cognitivo humano, no es ilimitado. Ustedes saben muy bien que la capacidad de memoria de un computador, por ejemplo, tiene límites. Puede ser enorme, pueden ser terabytes, ¿cierto?, de almacenamiento, pero no es una capacidad ilimitada y en algún momento, de hecho, se puede llenar. Lo mismo pasa con el sistema cognitivo humano. Y recuerden que aquí estamos empezando a hacerlo, pero estamos tratando de describir cómo funciona el cerebro humano para poder dar cuenta de estas expresiones lingüísticas. Si efectivamente tuviéramos que tener una regla distinta para cada una de las oraciones que son posibles de ser formadas en una lengua, y sabemos que las oraciones posibles de ser formadas en una lengua son infinitas, tendríamos que tener infinitas reglas para cada una de ellas, lo que no es compatible con un sistema cognitivo que es necesariamente limitado. Nuestro sistema cognitivo es enorme, monstruoso, la cantidad de información que puede almacenar, pero no es infinita, es ilimitada, porque es está materialmente limitada, tenemos límites materiales, ¿no? Depende de la cantidad de neuronas que tengamos, de la cantidad de conexiones que esas neuronas pueden establecer entre sí, cosas muy complejas, y efectivamente eso es muchísimo, más que cualquier computador que exista actualmente, pero igualmente es limitado. No podemos, y más que eso, ¿no? El sistema cognitivo
no solamente está para crear oraciones, también tiene que cumplir otras cosas, ¿no? Tiene que saber cómo caminar, tiene que saber cómo levantar una mano, tiene que saber cómo, no sé, apreciar música, crear música si ustedes quieren. Tiene que usarse para un montón de cosas, y no solamente para crear oraciones. Entonces, de hecho, una consecuencia de llenar nuestra mente con reglas es que la llenaríamos solamente, dejaríamos inutilizado el cerebro para cualquier otra cosa que no fuera crear oraciones, y aún así no llegaríamos a poder dar cuenta de todas las oraciones, porque las oraciones de nuevo son infinitas. Podríamos dar cuenta de millones, de trillones, si ustedes quieren, de oraciones con trillones y trillones de reglas. Pero aún así no podríamos cubrir las infinitas, que son la cantidad de oraciones que en efecto son posibles. Claro, como dice Francisco también, tampoco podríamos programar una cantidad infinita de reglas en la memoria de un robot, porque ahí evidentemente necesitaríamos una cantidad infinita de tiempo también para poder hacerlo, y eso sería completamente imposible, ¿no? Sería una tarea imposible de lograr. Entonces, no solamente es práctico desde el punto de vista del analista tener categorías gramaticales, porque eso me permite tener menos cantidad de reglas, ya que no tiene que hacer esa regla alusión a cada una de las palabras individuales, sino que puede hacer alusión a conjuntos formados por estas categorías, sino que también parece ser que esto es más normal, es más compatible, es más coherente con cómo funciona realmente la mente humana desde el punto de vista de la lingüística. Parece ser que sería imposible que nosotros en nuestra mente tengamos una infinita cantidad de reglas que nos digan cómo armar oraciones en castellano, porque necesitaríamos una infinita cantidad de reglas, y sabemos que nuestro sistema cognitivo sería incapaz de almacenarlas, ¿no? Y mucho antes quedaríamos en estado casi vegetal, ¿no? Porque tendríamos que usar todo el sistema cognitivo para almacenar esas reglas, y no nos dejaría espacio para hacer nada más que de todas las otras cosas para lo que lo usamos. Bueno, después de este largo recorrido, espero habernos convencido de que las categorías gramaticales, a pesar de que tienen problemas, a pesar de que, como vimos en la clase pasada, no nos ponemos de acuerdo en cuántas son realmente, en cuáles son sus nombres, ni en cuáles son sus límites, y eso es un problema, de hecho, que la ciencia actual tiene, que la disciplina de la lingüística actual tiene, no lo hemos podido resolver bien. La verdad es que parece ser que las categorías gramaticales son una necesidad para la gramática. Si queremos establecer reglas que den cuenta de cómo las personas son capaces de formar las expresiones de una lengua, las oraciones de una lengua, parece ser que en efecto tendremos que hacer uso, tendremos que echar mano de categorías gramaticales. Ahora, ¿cómo definimos esas categorías? ¿Cuáles son los criterios que podemos usar? ¿Cuáles son los mejores criterios que podemos usar para establecerlas y darles luego esos nombres de sustantivos, adjetivos, etcétera? Eso lo vamos a empezar a tratar a partir de la clase del miércoles. ¿Ok? Vamos a dejarle entonces la clase hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Bueno, entonces, Todo claro por lo menos. genial, Carla. Los dejo entonces. Nos vemos este miércoles. Que tengan todos una excelente semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Gracias por la clase. Ahora sí, profe.